Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria y queremos darte la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, en Palabra y Presencia es nuestro propósito e intención traer motivación e inspiración bíblica para nuestro cada día mientras redefinimos a Dios en nuestra vida para clarificar nuestra identidad en Cristo. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que va a ser una serie de episodios y vamos a estar hablando de Jesús. Si nos estás siguiendo consecutivamente, sabes que en episodios anteriores comenzamos a hablar de nuestra identidad en Cristo y no he olvidado la serie, sino que en el espíritu he tomado la decisión de ponerle un alto a esa serie, ponerle unos puntos suspensivos y antes de hablar o continuar profundizando en nuestra identidad en Cristo, el Espíritu ha puesto en mi corazón hablar del Maestro, presentar en distintos episodios quién era Jesús, qué hizo Jesús, cómo lo hizo, las implicaciones de lo que hizo, qué cosas enfrentó y el resultado final de lo que el Maestro hizo. Porque si no entendemos con claridad estas cosas, qué cosas hizo el Maestro, quién era Jesús y todas las cosas, los beneficios, las implicaciones de lo que hizo, no vamos a poder entender con claridad quiénes somos en Él. Porque si no entendemos quién es Él, no vamos a poder comprender quiénes somos nosotros en Él. Y en el día de hoy, como la primera parte de esta serie de episodios, vamos a estar hablando de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús, bíblicamente hablando, está clara y es presentada de forma cristalina ante nuestros ojos, lo que los escritores de la Biblia hablan de Jesús. Sin embargo, en la sociedad en la que estamos viviendo, hay tanta diversidad entre persona y persona de quién es Jesús. Y mientras más profundizo en esta situación, más me doy cuenta de que en el día de hoy las personas, la cultura general, la creencia popular ha formado en su mente una idea, un concepto de quién era Jesús que se amolda a sus deseos. Han formado un Jesús parte bíblico, parte personal, que ellos pueden moldear, pueden convencer de hacer las cosas a la forma que ellos quieren, porque este Jesús en su mente, que en su mente es Dios, aprueba los métodos y las maneras que ellos hacen, aun cuando estas cosas van en contra de la Biblia. Otro grupo de personas tiene un concepto de Jesús que es riguroso, que tienes que orar al menos 1 hora al día, que tienes que leer tantos capítulos bíblicos al día. Un Jesús legalista, un Jesús que la salvación es tuya ahora y la pierdes más tarde, que ahora te amo, más tarde te castigo. Un Jesús que ama a los que le buscan y aborrece al resto del mundo. Tenemos otro grupo que en sus mentes han formado a un Jesús que es puro amor y que todo lo que hagamos está bien porque Dios es amor, y como Dios es amor no nos va a llamar a cuentas por nuestras acciones porque Dios es bueno, así que todo es permisible. Y todas estas variables, tanto de Jesús como de Dios, están incorrectas. Así que si tú en tu mente tienes alguna clase de variable de Jesús que no compagina con la identidad
la naturaleza y el carácter bíblico, lamento iniciar esta serie diciéndote que has formado un ídolo en tu mente a quien has decidido llamar Dios, y que ese Dios en tu mente no es el Dios bíblico, que esa imagen de Jesús en tu mente, si no está formado, clarificado e identificado por lo que la Biblia dice de Él, es simplemente una imagen en tu mente a quien tú has decidido entronar en tu vida, y no tiene la capacidad de transformar tu vida, no tiene la capacidad de llevarte a nuevos niveles ni hacer nada absolutamente por ti. Y ahora que hemos clarificado estos aspectos, vamos a iniciar y hablar hoy bajo el tema de la identidad de Jesús en la Biblia, y voy a estar dando los versículos bíblicos y una pequeña explicación de estos versículos. Así que si tienes un teléfono celular, si tienes una Biblia, siéntete libre de, mientras escuchas este episodio, verificar los versículos bíblicos y lo que dicen, porque es mi intención en este día darte una imagen de la identidad de Jesús bíblica lo más clara posible, para que entrones en tu vida al Jesús bíblico y desentrones la imagen popular de Jesús, porque solamente el Jesús bíblico tiene la capacidad para salvar, restaurar y transformar la vida del hombre. Ni la versión popular, ni la versión libertina, ni la versión religiosa tienen la capacidad de hacer estas cosas. Solamente el bíblico tiene el poder y la capacidad de hacer lo que Él dice que puede hacer. Y el primer punto en la identidad de Jesús que vamos a hablar en el día de hoy, lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El Verbo y Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo primero que debemos entender de Jesús es que Jesús era Dios, y Jesús era el Verbo o la palabra, y que desde el principio Jesús ha estado presente. Jesús estaba ahí cuando el mundo era formado. Jesús estaba ahí cuando Dios se reúne con Él mismo y tiene una conversación y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús estaba ahí cuando Satanás fue arrojado del cielo, pues Él mismo testifica: y vi yo cuando caía del cielo como un rayo. Y es importante que entiendas que en Jesús, por Jesús, para Jesús y por medio de Jesús fueron hechas, y que nada de lo que vemos fuese hecho sin Él. Es importante que cuando nos acercamos a Jesús, entendamos que nos estamos acercando a una de las manifestaciones de Dios mismo, y no intentemos de llegar a su presencia minimizando quién es Él o intentando manipularle. El próximo versículo lo vamos a encontrar en Mateo 17:5, donde establece su identidad como hijo de Dios en la tierra. Mientras Él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oíd. Cuando Jesús está en su estado divino, es Dios. Sin embargo, siendo Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo esto y vino a la tierra en semejanza de carne, nacido de mujer, y de esto vamos a estar hablando más profundamente más adelante, y tomó el título como hijo
de Dios. Y Jesús es el unigénito del Padre, es el único Hijo. Y el Padre nos amó tanto que entregó su único Hijo para que nosotros seamos salvos. Juan 3:16. Y la razón por la que traigo este punto es porque hay tantas versiones populares que intentan reclamar otros medios para la salvación, que intentan ¿cómo te digo esto? Que intentan de injertar otras figuras a esto de la salvación, y solamente en Jesús hay salvación. No soy una persona que siento alguna afinidad por las denominaciones o concilios. No me interesa si eres pentecostal, si eres bautista, si eres presbiterano, luterano, católico. Realmente nada de eso es de mi interés. Lo único que me interesa es predicar y enseñar la palabra bíblica con la mayor claridad posible y presentar evidencia bíblica de las cosas que hablo. Y la evidencia bíblica dice que solamente en Jesús hay salvación, y que este Jesús, siendo Dios, también era el Hijo de Dios. El próximo punto en la identidad de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En unos episodios atrás yo expresaba de que el pecado no es el problema, y el pecado en el día de hoy no es el problema, porque Jesús fue el Cordero expiatorio que recibió todo el pecado del mundo para traer justificación en nuestra vida. Y si no estás familiarizado con la forma bíblica o no entiendes lo que esto significa, déjame dar una breve explicación de la importancia y la implicación de este versículo. Y esto existe desde el principio. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, tenemos la historia de la caída del hombre. Cuando Adán come del fruto que Eva, su mujer, le da, y sus ojos son abiertos, dice la Biblia que automáticamente sus ojos fueron abiertos y entraron a conciencia de que estaban desnudos. Entonces fueron y, tomando hoja de higos, se cosieron un traje, y que cuando Dios llega al huerto y los llama, Adán escucha su voz, tiene miedo y se esconde. Entonces Jehová Dios lo confronta con esta situación, toma un animal, mata el animal y cubre entonces a Adán y a Eva con las pieles. Y esta es la primera sustitución que vemos durante la historia bíblica. Y desde el inicio, quiero que entiendas que desde el inicio está, una vez el hombre cae, ahora existen dos formas distintas de hacer las cosas. Presenté que Adán se cosió un traje de hojas de higos, porque desde el principio el hombre ha intentado de hacer su propio camino a la salvación. Y las hojas de higos simbolizan el esfuerzo humano de hacer solamente aquello que Dios puede hacer. Y entonces tenemos a Dios en tipo de Cristo, trayendo un sustituto que da su vida, tomando la culpa para que la parte culpable pueda vivir. Y este sistema, años más tarde, es integrado al sistema de la ley, donde un animal se llevaba y daba su vida para cubrir los pecados de la persona que lo presentaba en sacrificio. Y la razón para esto es porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Esto significa que la forma en la que Adán estaba tratando de solucionar el problema era inefectivo, porque
para poder pagar el precio de su ofensa, alguien tenía que dar su vida. Y es por esto que Dios toma un animal, lo usa de expiación para transferir la culpa de Adán y de Eva a este animal y lo cubre con las pieles y la sangre de este animal. Jesús en la cruz hace justamente esto. Jesús, hablando él mismo, dice: yo pongo mi vida y la tomo, nadie me la quita, sino que yo voluntariamente hago esto. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús vino a esta tierra como el Cordero de Dios con el propósito de ponerle punto final al problema del pecado, porque el pecado mantenía al Creador y a la creación separados, y Jesús en su muerte, derramando su sangre por nosotros, tomó todo el pecado del mundo y lo llevó en la cruz, presentando de esta manera una expiación perfecta que ahora nos da acceso al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Es solamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otra persona que hubiese tenido la capacidad de hacer esto. No importa tu denominación, esto es lo que la Biblia estipula. Y esto también te dice y te da buenas noticias de que ya entre tú y Dios no hay un problema que los mantenga separados, porque el pecado, que era ese problema, ha sido eliminado, ha sido erradicado. ¿Significa esto que no vamos a pecar? No, de ninguna manera. Nosotros vamos a pecar diariamente, vamos a ofender diariamente, pero ese sacrificio de Jesús nos mantiene cubiertos y nuestras faltas han sido perdonadas antes de que las cometamos, porque la gracia en Jesús se encarga de cubrir esto. Y es por esta razón que los libertinos intentan de abusar de la gracia y enseñan entonces: vivamos como querramos, hagamos lo que deseamos, porque el sacrificio de Jesús ya nos tiene cubiertos. Y esta manera de pensar es errónea, porque no puedes hacer males para que vengan bienes. No puedes vivir como tú quieras, porque los principios divinos están establecidos a tal manera de que es imposible tomar ventaja de ellos. Ten esto en consideración y acércate en reverencia a la presencia del Padre y toma con seriedad el sacrificio de Jesús en tu vida, porque el mismo Jesús que hoy está intercediendo por nosotros y nos mantiene cubiertos bajo su sangre en libertad del pecado y gracia, en un día regresará como rey a juzgar a su pueblo y al mundo. El próximo punto es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4:15 la palabra enseña: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vez más, si no estás familiarizado con el concepto de la ley, entonces te voy a dar una breve explicación de lo que es el sumo sacerdote en la ley de Moisés. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de una vez al año entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Jehová Dios, y presentar sacrificios para la expiación de los pecados de la nación. Jesús, como expliqué un poco en el punto de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús en su crucifixión entró como el Cordero a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo, y se presentó a sí mismo. Y siendo Cordero, se convierte en nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que identificarse con los pecados de la nación, y es por esta razón que Jehová Dios convierte a Aarón en el primer sumo sacerdote,
Y ahora te voy a dar una breve explicación de esto para que me entiendas. Aarón, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas del pacto, se encontraba haciendo ídolos e iniciando rituales en la llanura con el pueblo de Israel. Y a este mismo Aarón, Dios lo convierte en sumo sacerdote, porque tras sus propios pecados, tras sus propias faltas, tras sus propias debilidades, no importara qué pecado él escuchara de ese momento de los hijos de Israel, él no se atrevería a condenarles, porque él mismo recordaba su falta, recordaba su ofensa. Pues este mismo Aarón que hizo ídolos y empezó rituales, fue el mismo Aarón que criticó a Moisés, y fue el mismo Aarón que cometió múltiples errores en la historia bíblica, y por estos errores a Dios le plació hacer de él el sumo sacerdote. De la misma manera, la Biblia establece que Jesús tiene la capacidad de identificarse con nosotros en lo que estamos pasando, porque él fue tentado en todo. Y hoy sencillamente estamos demostrando la identidad, pero más adelante vamos a hablar de estos versículos a mayor profundidad y la verdadera implicación de lo que esto significa. Jesús es el autor y consumador de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y consumador. Sabemos que un autor es el responsable de la creación, sea de una obra literaria, de una obra teatral, sea de un guión, pero el autor es el responsable de traer una idea o un concepto mental al mundo material a través de su escritura. Jesús, presta atención, como autor de la fe, Jesús tomó un concepto espiritual y durante su vida lo materializó a tal manera que lo plasmó en el mundo natural, estableciendo de esta manera la norma en la que nos vamos a relacionar con Dios. No tan solamente fue aquel que la trajo en nacimiento, aquel que la trajo en formación al mundo, sino fue aquel que la llevó a su máxima expresión. Y es por esto que la Biblia dice que no solo es el autor, sino el consumador de la fe, al punto de que la Biblia enseña de que el justo por la fe vivirá. Jesús es el primero de sus hermanos. En Romanos 8, 29 leemos: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 leemos: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Muchas veces nosotros los creyentes estamos tan enfocados en lo que va a pasar cuando vayamos al cielo, en lo que va a pasar en el punto de la muerte, que olvidamos que Jesús no solo vino a enseñarnos los beneficios de experimentar muerte física, que son: vamos a llegar al cielo, vamos a ser resucitados, vamos a tener un cuerpo glorificado, sino que Jesús vino a enseñarnos en su vida cómo vivir. Jesús fue el primero, abrió el camino para que nosotros pudiéramos caminar detrás de Él, para que pudiéramos experimentar la senda por la que Él caminó paso a paso en nuestro día a día. La vida cristiana, el evangelio del reino, no es nada más y nada menos que Dios formando a su Hijo Jesús en nosotros a tal punto de que nosotros nos convirtamos en el cuerpo místico de Jesús caminando aquí en la tierra. Y es por esto que Jesús es el primero, y la Biblia enseña que Jesús nos llama hermanos. Así que en el día de hoy, bíblicamente hablando, te he demostrado la identidad del Maestro y en una forma superficial las implicaciones de las que estas identidades
representa. Y para resumir en el día de hoy y llegar a la culminación de este episodio, te las voy a leer todas corridas y te voy a dar los versículos, la citación, perdón, la ubicación bíblica para que puedas estudiarla a profundidad. La identidad de Jesús bíblica es: Jesús es el verbo de Dios en Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Jesús es Hijo de Dios en Mateo 17:5. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Jesús es nuestro sumo sacerdote en Hebreo 4:15. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto lo encontramos en Hebreo 12:2. Jesús es el primero de sus hermanos. Esto lo encontramos en Romanos 8:29 y en Primera de Corintios 15:20. Amado, aquí tenemos una identidad clara de quién es Jesús. Espero que en el día de hoy tu visión de Cristo vaya siendo clarificada y ubicada en la perspectiva bíblica. En forma de adelanto, en el próximo episodio vamos a estar hablando qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día. Te veo en el próximo episodio y se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.